en la planta alternativa del bufete de abogados, la que manejamos en la clase pasada, obtener la carga de servicio que soporta la trave de entrepiso que corre a lo largo del eje 2. Aquí está el eje 2, pues esta va a ser, esta que marqué de color rojo, la trave de análisis. Sabiendo que existe un muro tapón de bloque hueco, déjenme ponerlo aquí con marcatextos para no perderlo de vista, de bloque hueco de concreto de peso ligero, de 15 centímetros de espesor, entre los ejes AB, digamos en esta parte, entre AB y entre el eje CD. Significa que de AC no hay muro, tal como podemos ver en esta sección que está planteada. Si observan solamente los muros tapón va de A a B y de C a B y solamente en los entrepisos. De tal manera que de B a C pues, funcionaría virtualmente como un pasillo distribuidor hacia cada uno de los cubículos u oficinas que se generen. Entonces esos son los muros que solamente tenemos aquí en esta parte. Dice entre los ejes AB y CD con una capa de aplanado de yeso de 2 centímetros a cada lado. Significa entonces, como estamos viendo en este esquema adicional, que tenemos el muro de bloque hueco de concreto ligero de 15 centímetros de espesor. Según observamos aquí en el corte, tenemos una altura en el entrepiso de 3 metros. Aquí, por cierto, estoy marcando el segundo entrepiso. Entonces es igual a 3 metros la altura, lo que aquí tenemos. Y adicionalmente, pues tenemos aplanado de yesos de 2 centímetros a cada lado. Significa que 2 centímetros hacia a esta pared y 2 centímetros en la cara opuesta de esa pared. Y son los datos que tenemos. Eso significa que adicionalmente al peso de los tableros, en esta parte, tanto en AB como en CD, vamos a tener adicionalmente el peso del muro tapón que se está generando. Y ese entonces sería el contexto del ejercicio. Acá finalmente vamos a considerar los mismos datos que hemos considerado hasta ahora, es decir, una carga de servicio del entrepiso igual a 891 kilogramos sobre metro cuadrado, que fue el resultado que se obtuvo en el primer ejemplo de esta unidad. Y ese entonces es el contexto del ejercicio. Entonces a partir de ahí pues es comenzar a hacer los cálculos para obtener entonces el valor de la carga que está actuando sobre esa trave que corre a lo largo del eje 2. Bueno, entonces aquí tenemos los datos, la planta y la sección. La sección es, además de ver la altura, ver entonces, recapitular sobre lo que dice el dato del ejercicio, que solamente hay muro en AB y BC, tal como vemos aquí en esta parte. Bueno, la solución fundamentalmente son los mismos pasos que vimos en la clase pasada. Es decir, como primer paso, vamos a identificar los tableros contiguos a la trave de análisis. Ahora es esta la que vamos a analizar. Entonces esta. Una vez más, estamos en libertad de llamarle los tableros como mejor nos convenga. Para mí este va a ser el tablero 1, tablero 2, tablero 3, 4, 5 y 6. Entonces son 6 los tableros contiguos a esta viga de análisis sobre la cual deseamos investigar. Viga o trave son finalmente sinónimos, ¿no? Por lo regular una viga se considera un elemento un poco menos robusto que la trave. Una trave se considera un elemento que es más importante y que soporta más carga, pero solamente son cuestión de sintaxis, pero virtualmente es lo mismo y funcionan igual. Así que me voy a estar refiriendo ya sea como trave o como viga, de forma indistinta, más que nada por el enriquecimiento también del lenguaje, ¿no? De que no importa cómo lo llamemos. Bueno, con ese pequeño paréntesis cultural, entonces continúo con la explicación. Entonces tenemos seis tableros. Entonces, esto es porque además del muro, el sistema de pisos sí o sí también va a afectar entonces la carga que va a estar actuando sobre cada una de las porciones de la trave que vamos a analizar. Eso es algo inevitable. Al menos que no hubiera entrepiso, que no hubiera cubierta, pues entonces eso ya no impacta directamente sobre las traves que lo delimitan en el perímetro. Bueno, entonces, también como hicimos en la clase pasada, para cada uno de estos 6 tableros que acabamos de identificar, vamos a poner
su longitud del lado corto y su longitud del lado largo. Y me parece que en ese sentido es muy elocuente como los estoy llamando, lado corto y lado largo. Incluso en algunas tareas que revisé, no sé si de este grupo o del otro, no sé por qué me los invertían, ¿no? Como que se quedaron con la idea de que el lado largo siempre va a ser el horizontal y el corto el vertical, y no es así. El lado corto pues es el que mide menos y el lado largo pues es el que mide más. Bueno, entonces en esa tesitura para el tablero 1 pues tenemos 6 y 6, pues ahí no importa. Lado corto y lado largo pues miden lo mismo, 6 metros. Aquí lo tenemos. Para el tablero 2, entonces tenemos 6 del lado corto, 7 del lado largo, 6 y 7. Tercer tablero, el lado corto igual a 3 metros, lado largo igual a 6. Aquí lo tengo. Tablero 7, lado corto igual a 3, lado largo igual a 7. Tablero 5, 5 y 6. Y tablero 6, 5 y 7 respectivamente los lados cortos y los lados largos. A partir de estos valores entonces que ya identificamos de las longitudes de cada uno de los tableros, de sus magnitudes geométricas que los definen, hacemos el cociente LA entre LB para poder obtener entonces el valor M. Y aquí están entonces los valores correspondientes obtenidos. A partir de ahí entonces solamente hay que comparar cada una de estas cantidades parciales obtenidas, el cociente, con 0.5. Y también, tal como nos recordaba su compañero al inicio de la clase, en la recapitulación del tema anterior, si ese cociente nos da mayor o igual incluso que 0.5, los tableros van a estar trabajando en dos direcciones. Si por otro lado que esa cantidad nos da menor a 0.5, como es el caso del tablero 4, entonces el tablero va a estar trabajando en una dirección. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces ya que hicimos este cálculo que nos sirve para poderlos clasificar como tableros que trabajan en una dirección o en su defecto en dos, pues hacemos la distribución geométrica de las figuras que se van a concentrar sobre cada una de las partes de la trave que estamos analizando. Y estas son las figuras que nos dan. El único que está trabajando en una dirección es el tablero número 4, que es este de aquí. Luego entonces eso significa que para todos los demás tableros, el 1, el 2, el 3, 5 y 6, tenemos entonces que proyectar las líneas A45 a partir de los vértices de cada uno de los tableros, tal como lo estoy indicando en este esquema, para poder entonces obtener tanto las figuras triangulares como las trapezoidales e indagar cuál de ellas es la que se está concentrando sobre la trave que estoy analizando. Bien, entonces, lo que ya les había comentado, de cualquier forma, si ustedes hacen el dibujo a escala, no hay forma en que no puedan percibir hacia dónde se va el triángulo o el trapecio. Pero si no lo están haciendo a escala, comentarles lo que les dije en la clase pasada y lo vuelvo a reiterar. A los lados largos de cada uno de los tableros se van las figuras trapezoidales y a los lados cortos las figuras triangulares. O en su defecto, como aquí es el caso del tablero número 1, este que aquí está, tengo medidas iguales, es un cuadrado, realmente no es un rectángulo. Entonces ahí pues no hay lado corto, no hay lado largo porque los dos miden lo mismo. Se van a generar sí o sí figuras triangulares hacia los cuatro sentidos. Bueno, entonces así es como da la distribución. Eso significa que sobre la porción AD de la trave que corre a lo largo del eje 2 va a estar cargando figuras triangulares a ambos lados. Entonces hay que hacer la fórmula del triángulo para la porción izquierda, si así lo vemos, que funcione como lo observamos en el monitor, y la porción derecha. Si observan, por otro lado, sobre la porción BC, solamente esto le corresponde la figura triangular del tablero número 3. Y si observan, en el caso del tablero número 4, que nos dio menor a 0.5, luego entonces trabaja en una dirección ese tablero. Acá, esa dirección en la que trabaja, es decir, hacia donde se transmiten la carga, son los lados largos, es decir, se va a ir hacia este lado, o en su defecto
que sería hacia la porción de la trave de 2 a 3, ya sea sobre el eje C o sobre el eje B. Eso significa que entonces sobre el lado corto, en teoría, no se transmite ninguna carga. Y esa es la razón que en esta porción de la trave que corre a lo largo del eje 2 de B a C, de este lado, a consecuencia del tablero 4, no se transmite ninguna carga, porque esa solamente se transmite, reitero, hacia los lados largos, dado que nos dio en una dirección. ¿Sí queda claro? ¿Profe? Sí, adelante. A mí sí me quedó claro, pero, por ejemplo, si el tablero 4 midiera lo mismo, o sea, en este caso que fuera un cuadrado, ya ve que se parte a la mitad del lado corto, entonces pudiéramos partirlo vertical u horizontalmente. Entonces, ¿qué tomaríamos en cuenta, por ejemplo? No sé si me explico. No, a ver si puede ser un poco más clara en su intervención, por favor. Sí, profe, perdón. Por ejemplo, que en este ejercicio el tablero 4 no fuera un rectángulo, que fuera un cuadrado, o sea, que midiera 3 y 3, por ejemplo. Ajá. Según yo, lo que recuerdo era que se parte a la mitad la figura, por ejemplo, el cuadrado, digo, el rectángulo que tenemos aquí en el ejemplo del tablero 4, se parte a la mitad del lado corto. Pero si tuviéramos un cuadrado, lo pudiéramos partir tanto vertical como horizontalmente, ¿no? No, en este caso, cuando es una figura en forma de cuadrado, como es el caso del tablero 1 que mide 6 y 6, sigue trabajando en dos direcciones y se tienen que proyectar líneas a 45 a partir de sus vértices, lo cual nos daría figuras triangulares hacia los cuatro sentidos, es decir, no tenemos que partirlo acá a la mitad. Acá sencillamente lo que ocurriría, y pensando en que estoy desescalado aquí, pensando en que efectivamente sea un tablero 4 de 3 por 3 metros, tendría que hacer entonces mis líneas a 45 y al hacer las líneas a 45 pues se juntarían más o menos de esta manera, ¿no? Y entonces Aunque hacia me... este lado sería la figura triangular. Muy bien, entonces a fuerzas, si fuera un cuadrado, fuera de dos direcciones, ¿verdad? Así es, tal como ocurre aquí en el caso del tablero 1. Ah, ok, gracias. ¿No puede ser de una dirección, profe, en caso de que sea un cuadrado, entonces? Pues mire, acá sencillamente es, no me crean a mí, crean al cálculo. 6 entre 6 va a dar 1. ¿Y 1 es mayor que 0.5 o es menor que 0.5? Usted, el que preguntó, ¿es mayor o es menor? Oh, sí, ya, profe. Sí, ya, mayor. Mayor. ¿Cómo es mayor? Dos Sí, ya, direcciones. ya. No he visto, ajá, no había tomado en cuenta eso. Perdón. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, al parecer no. Voy a continuar entonces con la explicación. Finalmente nos vamos a la porción CD de la trave que corre a lo largo del eje 2. Y pues bueno, nos damos cuenta que tanto por parte del tablero 5 como del tablero 6 también se proyectan figuras triangulares como cargas que le corresponde del sistema de piso a esta parte. Bien. Adicionalmente, como ya habíamos adelantado o como se había visualizado en el enunciado del ejercicio, recordar que en estas partes, tanto en AB como en CD, tenemos un muro tapón, o muro tapón como nos lo había anunciado el enunciado y como lo observamos en la sección. Bien, aquí están un esquema representativo de ese muro tapón que tiene una altura de 3 metros. ¿Cómo sé que tiene una altura de 3 metros? Porque para eso me están dando la sección. Aquí lo estamos viendo. Son esta altura que estamos observando aquí. Y los 15 centímetros y los 2 centímetros serán parte de los datos que me estaban dando en el enunciado. Bloque hueco de concreto de peso ligero de 15 centímetros de espesor, es el bloque. Y decía acá con una capa de aplanado de yeso de 2 centímetros a cada lado. Entonces ahí estoy sacando estos datos para poder hacer este esquema de este muro, que por cierto yo lo genero básicamente por cuestiones didácticas para explicarles de dónde salen los datos. En su momento
Si ustedes así lo consideran, pues pueden omitir estar poniendo tantos esquemas y sencillamente, si ya lo tienen en su mente, actuar en consecuencia, hacer las operaciones. De cualquier forma, yo les sugiero que hagan los esquemas para que no se pierdan en los cálculos. Siempre así es en el proceso de aprendizaje. Ya después, conforme uno domina ya un cierto tema, podemos omitir algunas situaciones. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema representativo de ese muro. Eso nos va a servir entonces para, al momento de hacer los cálculos, hacer las consideraciones a qué dé lugar. Bueno, entonces ya que hice esta distribución, que tengo el esquema del muro, ya tengo, digamos, los datos suficientes para poder entonces calcular la carga que está actuando en cada una de las porciones de esta trave que corre a lo largo del eje 2. Veamos entonces esta viga, entonces la podemos dividir, como ya lo he estado adelantando, en tres partes, en tres claros, en tres porciones, en tres partes constitutivas. Sería la que va del claro AB, la del claro BC y la del claro CD. Entonces, cada uno de esos cálculos, pues hay que hacerlo por separado. Para entonces, cuando esté calculando en AB, voy a sumar este triángulo más este otro, más el peso del muro tapón. Cuando esté en el claro BC, solamente voy a poner la operación de este triángulo, porque es lo único que se está proyectando como carga hacia esta parte. De este lado no hay nada, y por otro lado, según observamos en la sección, no hay muro tapón. Luego entonces solamente ese triángulo. Finalmente, cuando estemos de C a D, es este triángulo más este otro, el que va a consecuencia del tablero 5, más el que va por consecuencia del tablero 6, más el peso del muro tapón. Así es como funcionaría de forma platicada. Ahora lo que vamos a hacer es cada una de las operaciones. Entonces, aquí cada una de estas llaves representa un elemento diferente. Si, por ejemplo, en la operación esta primera llave representa el triángulo a consecuencia del 1. Después, esta segunda llave es la operación para el triángulo del tablero 2. Y finalmente, esta última llave que va de acá hasta acá es el peso del muro tapón. Así es entonces como lo estoy separando. Entonces, reitero, el tablero 1, la primera llave. Bueno, así como para no perdernos. Bueno, entonces vayamos con el tablero 1. ¿Qué figura es la que se está proyectando sobre AB? Una figura en forma triangular. Entonces, nos vamos a lo que dice para figuras triangulares, cómo se va a estimar ese valor. Y aquí lo tenemos. Ese valor se va a calcular entonces con la carga de servicio por LA entre 3. Eso siempre va a ocurrir con los triángulos. Entonces la carga de servicio es parte de los datos del ejercicio, 891 por LA. En el caso del tablero 1, si nos vamos aquí al valor de LA, pues podemos leer que es igual a 6. Entonces, 891 por 6 y entre 3, porque este es por fórmula. Luego más el tablero 2. En el tablero 2, ¿a qué es igual su LA? Pues también es igual a 6. Entonces sería la misma operación y es otra figura triangular. Entonces 891 por 6 entre 3. Entonces por el tablero 1 y por el tablero 2. Para quien así lo desee, si ya visualiza que los dos triángulos son iguales, puede ser la operación de uno solo y multiplicarlo por 2. Pero si no quieren meterse en complicaciones, yo les sugiero también por efecto de aprendizaje, pues que lo hagan por separado y no hay forma en que se pierdan. Y ya finalmente lo del muro tapón. Ahora bien, el muro tapón se compone de dos materiales constitutivos, según nos dice el enunciado. Uno de sus materiales es el bloque hueco de concreto ligero. Ese sería, digamos, el primer material. Entonces, reitero, son dos materiales. Uno es el bloque hueco y el otro es el aplanado. El aplanado de yeso. Entonces, uno es
el bloque hueco de concreto de peso ligero y el otro es el yeso. Entonces nos vamos a la tabla de cargas muertas, identificamos esos dos pesos para poderlos tener en cuenta. Ahorita nada más sería como la identificación. Entonces, en el caso del yeso, aquí tenemos su peso específico, sería 1.5, lo que es lo mismo 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el caso del bloque hueco de concreto ligero, es este de acá, sería 1.3 o 1300 kilogramos sobre metro cúbico. No importa con cuál comencemos, tenemos que comenzar con uno. Aquí sigamos siendo un poco más extensivo en la separación de estos dos paréntesis que están dentro de esta llave. Este primer paréntesis corresponde al bloque hueco de peso ligero. Lo voy a abreviar así nada más. Bloque hueco. Y esta segunda parte corresponde al peso del yeso. Y ya vi un error que tengo, pero bueno, ahorita se los comento. Bueno, entonces tenemos el bloque hueco. El bloque hueco, según veíamos, son 1300 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que es multiplicar esta cantidad por 1000. Entonces, esta cantidad, el peso específico, la vamos a multiplicar cuando se trata de muros por dos cantidades. Una cantidad siempre va a ser el espesor del muro. En este caso, estos 15 centímetros. Entonces, 15 centímetros para convertirlos a metros sería dividirlo entre 100. Entonces, 15 serían 0.15. Entonces, esa sería una primera cantidad. Y la segunda cantidad por la cual tenemos que multiplicarlo es por la altura. En este caso, igual a 3 metros. Y este en metros, pues así lo dejo, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen estas dos cantidades parciales que aparecen aquí. Uno es el espesor y el otro es la altura. Es decir, de alguna otra manera, y espero no confundirlos, estamos calculando el área del rectángulo que se forma aquí en esta cara que corresponde al espesor del muro. Realmente es lo que estamos haciendo. El punto 15 por estos 3 metros es el área de este rectángulo que se genera aquí. ¿Siempre va a ser así? Sí, siempre va a ser así. De esa forma, entonces, ya estoy considerando el peso del bloque hueco. Y por otro lado, para el yeso, ¿qué tenemos de espesor? Pues tenemos 2 centímetros a cada lado. Aquí es donde les digo que me equivoqué y acabo de verlo. Aquí entonces, en vez de ser 0.2, ¿a qué tendría que ser igual? A 0.04. Así es, porque dice que son 2 centímetros de cada lado. Entonces son 2 centímetros en esta cara y 2 centímetros del otro lado. Suman los 4 centímetros. Bueno, entonces así es como tendría que ser. En ese caso, lo que pongo inicialmente es el peso específico del yeso, que son 1500. Y por el espesor, en este caso, la suma de los dos espesores, porque es por cada lado. Por eso identifiqué que estaba mal. Entonces es igual a 0.04. Y por la altura, en este caso, sigue siendo esta altura, ¿no? Aquí el contexto es el mismo. El primer número representa el espesor combinado de las dos capas de cada lado y la altura. Y así es entonces como se tendría que plantear la operación. Ya a partir de aquí, pues sería entonces realizar los cálculos necesarios para poder obtener entonces las cantidades adecuadas. Bueno, va a dar una cantidad igual a 4329. Y esa entonces sería la carga que está actuando en el claro AD. ¿En dudas hasta aquí? No, profe. No. Muy bien.
Después ahora entonces nos pasamos a la porción o al claro BC. Aquí, como ya les había adelantado hace un momento, lo único que está cargando es este triángulo. No hay nada por parte del tablero 4 y tampoco hay muro tapón, entonces solamente resolvemos la operación de este triángulo. Y ya vimos que la fórmula para el triángulo es la carga de servicio por el lado corto entre 3. En este caso, solamente va a estar influyendo el tablero número 3. Para el tablero número 3, su lado corto es igual a 3 metros, entonces sería 891 por 3 y entre 3. Recordar que este 3 que está aquí abajo es por fórmula. Las únicas cantidades que estamos actualizando son estas dos, la carga de servicio y el lado corto. En este caso va a dar un valor igual a 891 kilogramos sobre metro. Y finalmente, bueno, antes de irme al último, ¿dudas con este claro BC? No, profe. Bueno, y finalmente el claro CD. En el claro CD, una vez más, al igual que en AB, tenemos dos triángulos más el muro tapón. Entonces, para el primer triángulo, su lado corto, que sería el tablero número 5, es igual a 5. Y adelantándome un poco las situaciones, para el tablero número 6 también sería igual a 5. Entonces, para ambos, siendo figuras triangulares, sería la misma fórmula y las mismas cantidades. Es decir, 895 por LA, que son 5 metros entre 3, más 891 por 5 entre 3. La primera operación sería consecuencia del tablero 5 y la segunda por el tablero 6. Y finalmente la tercera llave, al igual que como lo hice para el primer claro que se analizó, creo que se había copiado acá. Bueno, para el muro tapón, y una vez más, adentro de esa llave del muro tapón, pues lo divido en dos partes, que sería el bloque hueco y el yeso. Bueno, y para el bloque hueco, pues serían los mismos datos que manejamos en el claro AB, 1300 por punto 15, que es el espesor del muro, por los 3 metros que es la altura. Y de igual forma para el yeso, entonces 1500 por punto 04, y que es el espesor combinado de ambos lados, y por la altura que es igual a 3 metros. Bueno, se efectúa la operación. Y va a dar 3785. Kilogramos sobre metro. Y ya con estos cálculos que acabamos de hacer, los ponemos en donde corresponde y para hacer el esquema representativo. Y hacemos el esquema representativo, que en el claro AB, que mide 6 metros, según observamos en la planta original, AB, que son 6 metros, está actuando una carga distribuida
de 4.329 kilogramos sobre metro, que en BC, que mide 3 metros, según observamos acá, está actuando una carga de 891 kilogramos sobre metro, y finalmente que en CD, que mide 5 metros, según también vemos en la planta original, tenemos una carga actuando de 3.785 kilogramos sobre metro. Y una vez que ya estimamos entonces las cargas que están actuando, pues ya terminamos